Ya, ahora sí. Cuando, cuando alguien mete la cola y la mete, y como siempre digo, estamos viendo, eh, sufrimos, ¿ah? Sufrí yo, ¿ya? Por tratar de arreglar un problema. Yo me enredé, nos enredamos, y estoy esperando ahora sí que al Pato Rosel, pues. Ahora sí que uno, dos, mágicamente, bien, se aparece. Pato. Sí, ahora sí, te congelaste, ¿qué pasó? Hola Patricio Rosel Menezes, qué gusto de verte. Quedaste Oye, congelado. esto ha sido mira, primero, les presento a Patricio Rosel Menezes. Este personaje que tenemos en pantalla es profesor de educación física. Nació en Iquique. De allá se vino a estudiar al Colegio San Ignacio Alonso Valle, donde hizo carrera, volvió loco a todos los profesores, tenía muchos amigos ahí en el colegio, dejó a grandes amigos, ya algunos están conectados ahí. Digo que está el Pato González conectado también. Eh, Estudió, como le dije, en el Colegio San Ignacio, se fue a estudiar educación física a la Universidad de Chile. Comenzó el atletismo a los 14 años. Al principio lo entrenaba su papá, y después lo tomó Mario Lobos. Hizo cuántos récords hay en los 100. Aquí lo tenemos, casado con la Chepita Plaza Falabella, tiene 4 hijas. Pato, qué gusto saludarte, qué gusto verte bien. Cuéntanos, Pato, ¿cómo empezó tu vida en el atletismo? Primero, qué gusto saludarte y gracias por la invitación. Yo dejé el atletismo hace 25 años, por lo tanto hice un cierre. Fue un retiro sorprendente para muchos, pero Para todo, el retiro no para fue muchos, para total y el todo. cierre total. Y tuve 25 años como carrera profesional. Inicié mi carrera muy joven, prácticamente saliendo del colegio San Ignacio, por algo especial que ya lo voy a contar, pero fueron 25 años. Entonces mi trayectoria se cortó el año 96, cuando fuimos campeones por última vez. Era octubre, último campeonato por San Ignacio, y al día siguiente yo fui a pedir un permiso al colegio sin goce de sueldo por 6 meses. Y ahí, después de eso, me fui. Y fue sorprendente para muchos y de verdad era algo que yo necesitaba hacer por algo personal. Eh, fue muy difícil la decisión. Yo ya tenía 4 niñitas, por lo tanto el cambio de giro de una carrera tan larga y además exitosa eh, no fue fácil. Pero bueno, se compone en dos. Entonces, esta es la primera entrevista que me hacen y te la acepté a ti porque tú fuiste un atleta mío de los No, comienzos. Eh, corriste obstáculos. Una vez te tuve que ir a sacar del foso de agua porque... el Pero Pato, espérate, eh, el Pato me puso el tiburón Salas. el Eso Gonzalo. lo explicáis después. ¿Por qué me pusiste el tiburón Salas? Así es. Pero, pero fue eso el comienzo. Y luego hice un cambio importante.
pero básicamente esta es mi primera entrevista, no había querido tener ninguna otra anterior porque el cambio y el reinventarse en otra cosa y hacer una firme decisión de desarrollarte en otros campos, obviamente te obliga a tener que desconectar. Y esa desconexión era para mí súper obligada, porque a mí mi profesión me apasionaba y me gustaba mucho trabajar con jóvenes y me gustaba más que nada el ver cómo se iban superando. Yo nunca luché por una medalla, ni tampoco por una copa, sino que por el objetivo de cada uno de mis atletas, individualmente. Pero era eso, y el retiro fue un tema que lo podemos conversar y me lo puedes preguntar por qué ¿Ya? razón yo decidí Pero, tomar esa decisión. En fin, pero gracias por la invitación, es la oportunidad, yo sé que a ti te sigue mucha gente, principalmente corredores, porque tú das la vuelta a Chile y alabo tu trabajo y lo que has hecho, porque al final es un aporte para tanta gente que quiere mantenerse activa. Pato, ya, vamos a dejar eso congelado para el último bloque, o sea, para la tercera parte. Eh, pero volvamos para atrás, pues, cuando erais chico. Cuenta, los 14 años. Bueno, yo, yo hice un atletismo muy corto porque fui un poquito prematuro, era infantil y ya corría, en ese tiempo se corrían 80 metros hasta intermedia. Y tenía yo estaba en Iquique y corría por Iquique, por la selección de Iquique y también por la selección adulta, a pesar de que tener corta edad. Y ¿cómo hice el cambio? Porque iban las escuelas matrices, iba incluso más parte de la selección chilena adulta, iba a hacer exhibiciones. Era una campaña muy entretenida hacia las provincias y me tocaba correr y representar a Iquique. Y así me hice conocido de esa forma, pero de verdad mi carrera es muy corta en atletismo porque la hice a nivel escolar y después me fui a la universidad y no hice nada más. De ahí para adelante me fui. Pero ¿cómo llegué al atletismo de nuevo? Porque yo cuando salí del colegio, después de haber participado en el campeonato escolar y haber Pero Pato, sido... Pato, 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 Sí, Pato. Pero hiciste algo importante en los 100 metros, como sí, rebajar la pero marca, como rebajar bueno, la... competí, Pero tú eres muy bajo perfil, pero rebajaste la marca de los 11 segundos en los sí, 100 varias metros veces, polar, pero sí, por ¿ya? supuesto. Yo Corriendo corría permanente. en pista ceniza, y después en Brasil corriste en 10:82, algo increíble para ese tiempo. Sí, pero eran carreras nomás, no era ¿Cómo una que eran cosa que... carreras nomás, güey? Era muy joven. En ese tiempo, perdona, Mato, en ese tiempo estaba todo el Estadio Nacional No mirando. yo tengo un recuerdo de una marca que hice en una gira a Chillán, en el campeonato de interescolares jesuita, que corrí en una pista que en Sí, ese tiempo se usaba que era de tierra nomás, pues ni siquiera alcanzaba a hacer mucha ceniza. corrimos todos en esa lista. Claro, y era un campeonato interno de toda la comunidad jesuita, de todos los colegios de la compañía, y corrí en 10:09, y eso fue, me acuerdo que el titular al día siguiente de la primera página del diario, que era, nunca se había visto en Chillán correr en 10:09. Ahora, no sé si fue bien tomado el tiempo o no, pero bueno, en ese tiempo se tomaban con 3 jueces por cada atleta, en fin. Pero partíamos haciendo hoyos muchas veces con tacos de madera, en fin. Son anécdotas de la época. Pero fueron bonitas. Yo era muy rápido, de verdad era muy rápido. Tuve muy pocas oportunidades de correr. Yo ahí conocí cuando estaba ya en el colegio y participaba en interescolar y también por el Club Atlético Santiago, que era mi club y club de muchos de los que están probablemente escuchando, que era una pasión porque ellos sí eran serios en el deporte y principalmente para promover gente y talento. En fin, yo creo que eso es parte de una... Pero posteriormente, cuando yo me fui a la universidad, lo primero que estudié y entré a estudiar fue química. Y porque había sido un alumno aventajado en química y entré a estudiar química. Y eran los años difíciles, del 70 al 73, tú comprenderás que la universidad era muy complejo estudiar, porque pasábamos prácticamente en asambleas y en esas cosas políticas que nos convocaban a las plazas mayores, en fin, había mucha revuelta y se estudiaba poco.
principalmente no había muchas clases. La gente que está escuchando probablemente recordará esa época, de los que son de esa época universitaria. Era difícil ir a la universidad, pero junto con eso a mí el San Ignacio me, eh, me tenía mucho cariño y me llamaron, como había sido un alumno aventajado en química. En ese tiempo había unos programas que se llamaban ciclotrones, que eran los mejores alumnos de la promoción, iban al año siguiente a hacer ayudantía y pasantía a alumnos que no tenían muy buenas notas y había que hacer repaso después de que salían del colegio. Y yo participé en ese grupo y me llamó un rector de la época, el padre Marcha, y me dijo que pues, si podía integrar esto para que ayudara a los alumnos que no tenían. Y ahí llegué nuevamente al colegio de esa forma. Y no había pasado un tiempo, como un año, de trabajar en esto, que iba 2 veces a la semana, estando en la universidad, que me dijo un día, oye, Mario Lobo se va a Guatemala y necesitamos una persona que pueda ayudar en atletismo, y tú fuiste un muy buen atleta, fuiste una atleta que marcaste en tu época, y la gente te gustaría ver si tú puedes ayudar y ser un ayudante para que puedas reemplazar de alguna forma a Mario Lobo. Y le dije, oye, yo no estudio en educación física ni nada. No, me dijo, sí, es para que vaya al estadio. Bueno, ese fue el comienzo. Recordemos que, recuerdo que Mario Lobo era Mario Lobos. No, era Don profesor Mario Lobo. universitario, era entrenador de la selección chilena y, y obviamente era mi entrenador. Entonces, bueno, pero así empecé en ese campo, empecé a ir empíricamente. O sea, yo tenía condiciones naturales, me gustaba todo, hacía todo. Eh, y- pero empecé de esa forma. Y el colegio, bueno, Mario Lobo se fue por 6 meses, por lo tanto yo tenía harto tiempo para poder ayudar. Me ayudaron otros profesores también, pero así fue como yo llegué el año 71, que ya había salido recién del colegio. Yo no estudiaba educación física y en el 72 ya me constituí como parte del staff del atletismo. Bueno, cuento corto, Mario Lobo no regresó nunca más y yo me quedé ahí, y al final me vi obligado a estudiar educación física y entré a estudiar educación física el año 72, que era la posibilidad que tenía para poder seguir y proyectarme. Después congelé química, va a hacer la cuenta corto, y me quedé en educación física. En el año 73 ya se suspendieron por un largo tiempo las clases y yo ahí lo repensé y dije, ¿qué voy a hacer? O continúo en química o continúo en educación física. Pero mi motor no era educación física como parte de mi desarrollo personal o mi desafío, sino que era, a mí me gustaba el atletismo y el entrenamiento. Y ahí empezó mi carrera, buscando y descubriendo talento, participando en un proyecto nuevo del colegio, habían 2 horas de educación física, y yo fui el promotor de que el colegio tuviera 5 horas y que lo dividiéramos en lo tradicional y estructural del Ministerio de Educación, que eran las 2 horas de los contenidos y 3 horas de deporte. Y así fue como el San Ignacio llegó a tener 5 horas. En fin, yo creo que es parte Pato, de lo que... sí, sí, para todos los que fuimos parte de ese proceso de que llegábamos a la pista y Solinas tomaba a los futbolistas, cierto. Villarroel se agarraba a los basquetbolistas, en ese tiempo Aliaga no existía, era estudiado, ¿no? Agarraba a los basquetbolistas Era y alumno el mío. Pato Rosell se quedaba con los atletas, ¿ah? Bueno, eso como era un colegio, y era un colegio además futbolizado, y yo tenía que ir a sacar talento a todos lados. Y yo iba a mirar los partidos de fútbol. Eh, para ver y descubrir nuevos talentos, e incorporarlo al atletismo y tratar de hablar con el entrenador, que Oscar Solina en ese tiempo, igual que los basquetbolistas o voleibolistas, y pedirlos prestados. Y así como empecé a descubrir mucha gente, entre ellos el Mumo, claro, Tupper, Raimundo Tupper, que fue gran atleta y futbolista. En fin, hay muchos otros también, Romero, en fin, que jugaron profesionalmente posteriormente. Oye, Monji. y bajo el ojo de Solinas que te tenía No, cachado que le con estáis Solina. sacando a los jugadores. Solina era un profesor excelente, era entrenador de la selección chilena de voleibol y un gran preparador físico de la Católica. Y de hecho se fue al fútbol profesional posteriormente a México. Pato, ya, y en tu época ya del colegio, ya obviamente empezaste a subir de nivel,
fuiste un entrenador multidisciplinario, porque entrenaba gente en los 100 metros, en los maratones, en la marcha, en la garrocha, en los 400, en los 800, en los 1500. En mi caso, 800 y 1500 en ese tiempo. Entrenaba al Cucho Rivero, al papá de la Bárbara, entrenaba a tanta gente. Después de ahí, entonces tu salto como entrenador a la Católica, ¿no? No, yo fui entrenador jefe del Atlético Santiago. Ya el Y Atlético el Santiago. staff de atletas, claro. Cuando la Católica todavía no se estructuraba, hasta que llegaron buenos dirigentes a la Católica, eh, entre ellos Fernando Sotomayor y otros más, Jorge Ehlers, Manuel Balmaceda, papá, y me pidieron que me fuera a la Católica. Y yo hice ese cambio, fui a hablar con Mario Correa, don Mario Correa. Es como papá. cambiarse de la U al Colo No, Colo. no, no, eso fue muy duro porque yo era entrenador, había sido atleta del club, era el entrenador jefe del San Ignacio, que era parte del Atlético Santiago, y me iba a ir a la Católica, y eso fue tremendo. Me acuerdo de haber estado en la oficina de don Mario Correa, el Letelier, y él me decía, no te puedes ir, Pato, tú eres parte de nosotros, o sea, eres uno más, o sea. Bueno, al final le tuve que explicar que era un cambio porque quería conseguir mejores resultados con mayores condiciones. Y me fui a la Católica. Y ahí integré un equipo maravilloso de dirigentes, eh, espectaculares dirigentes, de esos que hoy día ya no hay, o hay poco, para no ser tan duro. Y de verdad me dejaron desarrollarme. Hicimos un programa maravilloso. Un programa que posteriormente dio mucho fruto. Yo fui uno de los primeros entrenadores que inicié mi incursión a ir a los lugares donde hay competencia de alto nivel y exigencia, que eran los meetings en Europa y los Grand Prix también, pero principalmente los meetings. Nosotros nos calificábamos mucho para los Grand Prix, porque había que tener méritos para eso y teníamos poco. Pero abrí esa brecha, viajé así como era en ese tiempo, y me iba anticipadamente, arrendaba un departamento y esperaba a mis atletas y llegaban todos allá. Y fue el camino para poder abrir eso. Yo me acuerdo que llegaban 100 atletas a entrenar contigo y los tenía ya todos en la pista, hacía todo con su trabajo. La Cata Rosell dice: un grande mi papá, te manda muchos saludos. La Cata. Bueno, ella fue atleta del Villa María. Yo tuve mucho cuidado con ella porque ella tenía sus entrenadores y tenía a Carlos Moreno, que había sido atleta mío, y le entrenaba a él. Entonces tenía la mano dura como yo, pero principalmente ella era de mucho empeño y hizo récord escolar con con la Fernanda Maquena. En fin. Oye, y el Pato González, tu compañero de colegio San Ignacio, generación 70, el Pato González Suau, el doctor González, dice, dile que el Chato Cáceres, por el chico Cáceres, me dijo que nunca pudiste ganarle en el colegio. Falso, falso. Mira, el chico, eso es falso. Pero en fin, oye, éramos compañeros, yo estaba en el A y ellos estaban en el B. Pero éramos amigos. En ese tiempo la competencia era parte de la amistad. Uno competía, pero al final éramos de igual a igual. Pero el chico Cáceres era un poquito menor que yo y corríamos en categorías distintas. Ahora, Cáceres era bien completo porque no solamente en el colegio hacía velocidad, sino que también bala, a pesar de que era chico pero era muy potente. Yo era muy rápido. Oye, y Pato, de los atletas que tú tuviste, ¿cuál es tu atleta que llevaste a más alto nivel? Mira, es súper difícil decir eso porque los logros son tan personales y uno dice niveles, cuando dice niveles es como cuando los periodistas van a los Juegos Olímpicos y nos miden a nosotros por los Juegos Olímpicos los resultados del deporte nacional. Eso no se puede hacer. Con los medios nuestros, cada uno tiene su logro y de verdad yo nunca pensé en lograr alturas como una medalla olímpica o algo así, como muchas veces nos hablaron algunas personas que llegaron acá. No, yo iba detrás de cada uno de mis atletas a que consiguieran lo mejor de sí. Y obviamente que hay algunos que me han sorprendido
y entre ellos está Felipe Mascaró, que fue de los primeros que hizo récord de 400 metros, y posteriormente hay una seguidilla de corredores de 400 que tuve los mejores, la fortuna de manejar los mejores corredores de 400 del país, entre ellos Alejandro Kraus, Cristian Curvis, en fin, muchos otros más, Manuel Balmaceda, que fue un gran atleta, corredor 800, que el año 87 en el Mundial de Atenas fue vicecampeón del mundo. Yo diría que son, la Mónica Regonesi también en Canberra, Australia, también salió sexta en el mundo en 10.000 metros, corrió un Grand Prix en Roma, en fin, logró 2 horas 40 y algo en maratón. En fin, hay tantos otros. También asesoré a los mejores corredores de la época en maratón. Yo diría que por mi estudio, lo más potente que yo tenía era lejos las carreras de velocidad, resistencia y resistencia, en maratón principalmente. En fin, Lalo Valenzuela es un corredor que hizo historia también en 1500. Él se quedó, desgraciadamente, como dice uno, los atletas se quedan muchas veces con las marcas guardadas en los bolsillos, porque las oportunidades nuestras de hacer grandes marcas son pocas, porque cuando uno desarrolla un plan, lo hace pensando en los campeonatos más importantes que ellos pueden, para que lleguen a punto, pero en ese trayecto de planificar, que es un arte y una ciencia, uno dice para que lleguen a punto y de verdad tengan los mejores resultados en la competencia más importante. Nosotros teníamos una época de invierno dura, donde querer poner a punto a un atleta en invierno es una cosa ridícula, porque al final tú estás copiando lo que hacen en Europa. Los atletas en Europa, los mejores rendimientos y las mejores marcas están hechas justamente en el periodo de verano, que son los periodos de mejor temperatura, donde uno puede ejecutar y entrenar mejor. Las Olimpiadas se hacen justamente en esa época, justamente en eso. Nosotros seguimos el mismo círculo, pero nos toca en invierno. Entonces, tratar de correr y clasificar en el mes de julio, junio, muy difícil. ¿Por qué dices que Lalo Valenzuela se Lalo quedó? corrió en Valparaíso y corrió, es que ya 25 años que no hablo de atletismo, es difícil recordarme, pero era un atleta que podría haber corrido bajo 3:40. Ya. Oye, y tuviste lanzadores también, No solamente, mira, y garrochistas, yo siempre como el me Carlyle manejé. Guerra. Oye, pero de los lanzadores, ¿cuál es el atleta que a ti te volvía loco? Así, ¿No? la Bueno, mosca, la mosca. había mucho, porque cada loco con su tema. Porque, No, pero tú tenías que haber tenido uno. no, mira, sí, bueno, Rodrigo Zelaya, que es un Ya. atleta que fue campeón nacional, sudamericano, y tuvo el récord de Chile por bastante Y te tiempo. volvía loco, No, era ¿Y el tremendo, porque tuntún no te además, volvía loco el tuntún? pero obviamente, para entrenar, como eran mucho, multidisciplina, eran tremendo, eran tan divertidos, lo pasábamos tan bien, eran grupos grandes, entrenaba yo mucha gente y manejaban muchos planes de entrenamiento distintos cada día y a cada uno, porque cada uno tenía su... Mira, hay una cosa que yo hice que después, al mirarlo hacia atrás, uno dice, oye, esto tuvo un valor, porque al final tú lo haces consciente, pero no sabes las repercusiones. Pero cada atleta mío tuvo un cuaderno exigido por mí, donde anotaban todo. Cada uno anotaba todo. El entrenamiento del día, todo. Yo la única pregunta dentro del plan que le preguntaba cada día, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Estás bien? Antes de empezar el entrenamiento. Esa era mi pregunta como clásica. Y dependiendo de eso, hacía modificaciones o seguíamos con el plan. Me Pero acuerdo, me así era. acuerdo. O ¿Cómo sea, estás? ¿Cómo dormiste? ¿Qué exactamente, almorzaste? claro. Vamos, con Porque, 10 por 400. exactamente. Pero bueno, pero mira, eso era parte del En esquema, mi pero caso, había digamos, en mi caso. tal ambiente pero lo pasábamos muy bien. En general yo diría que, pero claro, uno después se critica porque dice, oye, ¿cómo pude? En Europa me decían los entrenadores cuando iba a los cursos, cuando estuve en México estudiando y en Cuba,
yo les contaba, de repente me hacían exponer algo y yo hablaba de la realidad y decía en qué trabajaba. Y yo les contaba que tenía a cargo un equipo de 100 personas, de jóvenes que preparatoria hasta categoría juvenil y después tomaba adultos y algunos atletas de selección chilena. Y no lo podían entender porque cómo una persona que se dedica profesionalmente a un deporte y es capaz de preparar a un atleta para que esté a alto nivel pueda tener su diario trabajo en tanto universo, que pudiera ser entrenador de lanzamiento, de salto, de carreras de velocidad, cuando ya en el mundo se hablaba de especialistas. O sea, era un temazo, era un temazo. Y eso fue una de las cosas que uno no tiene la orientación y tampoco están las instituciones para poder decirte, oye, tú eres muy buen entrenador, quédate acá, te formamos, te damos la posibilidad que te capacites, que vayas a estudiar afuera, pero dedícate a esto, porque vas a tener trabajo en esto. Nosotros te vamos a preparar y te vamos a dar esta línea de trabajo, los velocistas, los resistentes, en fin, así. Pato, el Chito de la Gamba te manda muchos saludos. Pero qué gran amigo, es de las mejores personas que yo he conocido. El De maestro verdad, Zenén, amigo, amigo, el, maestro, el, maestro. el maestro Zenén Valenzuela también te van a hacer No, pero saludos. Zenén es de las personas que yo no olvido porque era una gran persona, muy preparado, un hombre que más sabía del deporte, principalmente de entrenamiento, y me dio grandes posibilidades. Él me dio personalmente, siendo jefe técnico del Comité Olímpico, una... Oye, el Carlos Canano también te manda muchos saludos. El Canano, bueno, gran entrenador, muy gran entrenador, Y de verdad. El Luis Giacometto te manda muchos saludos. O sea, que tenía hartos seguidores. Entonces, bueno, Un exalumno del colegio. oye, ¿sabes qué? Yo creo que vaya a tener que hacer algo, Pato. No, mira, yo te acepté esta invitación y de verdad yo gozo con el atletismo porque fue parte, me formé. Mira, me costó mucho formarme como entrenador porque como profesor de educación física uno recibe lo que pasa igual que en un pintor, la pincelada, ¿no? Una pincelada así como diciendo, tú vas a hacer algo por la actividad física y de deporte, no sé, pues, ve tú, no es más que eso. Uno para ser entrenador tiene que formarse. Y uno queda como el hermano pobre con los entrenadores que conoce. Yo conocía entrenadores olímpicos alemanes, la RDA en ese tiempo, sobre todo en México en el 83, y después Cuba. Conocía, tuve la suerte de estar al lado de entrenadores de verdad fantásticos. Y un gran amigo, Vladimir Puska, el entrenador polaco, que aprendí mucho y me mantuve con él comunicado por muchos años. Era un maestro, aparte de ser un extraordinario pianista de muy buen nivel, era de verdad un profesional eh, y también entrenadores que eran de muy buen nivel, pero se dedicaban a eso. Eh, con Sotomayor, con Javier Sotomayor también, en fin, cubanos a la altura de los mejores corredores, saltadores. En fin, yo conocí mucha gente que tenía esa formación, pero se dedicaban a eso. Eran profesionales dedicados y tenían 2 o 3 atletas para ellos y financiados por un programa que era una política de Estado. Nosotros no tenemos esa compañía, por lo menos en el tiempo mío. Yo corté 25 años y corté, no sé hoy día la realidad, pero creo que los entrenadores están muy desprotegidos. Nosotros hemos ido mejorando nuestro nivel, sí, discretamente, pero gracias a incorporaciones de gente de afuera muchas veces, que eso hace mucho bien, pero de verdad como una escuela, un seguimiento al atletismo o principalmente a entrenadores que son al final los que tienen en su mano la responsabilidad de que los deportistas surjan y mejoren. Pato, tu compañero de curso TP
El Pato González pregunta si no, que en gimnasia no cambiáis el cross country y te escondíais detrás de los camarines, imagínate. Bueno, hay ¿Lo un circuito famoso. entrenaste al Pato González? ¿Para qué lo entrenaste? Cuéntame. Bueno, junto con el Chico Cáceres. Se llegaron un día, yo estaba ejerciendo mi profesión y llegaron que querían hacer un triatlón. Y yo los miré a los dos y, bueno, algo tienen que hacer. Y lo primero que hice fue mandarlo al doctor para que lo chequearan porque el riesgo era muy alto. ¿Ya? Bueno, pero lo hicieron, fueron obedientes y al final hicieron su triatlón primero en Viña, que lo fui a ver especialmente a ellos dos, y, y llegaron felices. Yo me acuerdo de verlos llegar y eran chochos, habían realizado su hazaña. Y posteriormente, bueno, ellos siguieron y son extraordinarias personas. El Pato dice, yo descubrí ahí que tenía condiciones, dice, fue un error, porque tenía condiciones para el fondo. Bueno, y después el Pato González cayó en mis manos, cayó para entrenarlo para triatlón y siguió y corrió Pucón y qué sé yo, todo eso, pero el Pato... Pero fueron obedientes, fueron obedientes. Fueron obedientes, el Pato el Pato es súper obediente. Oye, Pato, ¿por qué te retiraste del atletismo? Una pregunta súper dura porque Dura. yo estuve Perdona. como la Antes de eso oportunidad. voy a hacer un paréntesis. O sea, yo estaba fuera ya, hace 25 años, del tema del colegio y todo eso. Bueno, aunque iba del colegio, iba a entrenar a Olimpo, a mi gimnasio, a entrenar el rector, Jesús Díaz Martínez, que yo te mandaba saludos con él y toda la historia. Pero yo ahí ya me desvinculé. Pero cuando escuché que Patricio Rosell se iba al atletismo, es como decir que, no sé, que el señor dueño de Mercedes-Benz se iba a Mercedes-Benz porque se aburrió y ni No siquiera tanto, no vendió, tanto. sino lo regaló. Regaló la marca de Mercedes-Benz para que el que fuera. Entonces, para mí fue una... Y lo comentamos en muchos círculos, pero cuéntanos, ¿por qué te retiraste del atletismo? Mira, fue un cambio, fue un tema gradual, porque como yo estaba muy involucrado en el alto rendimiento, me fui preparando para ser un entrenador que tuviera resultados con los atletas y las personas que yo entrenaba, principalmente eran corredores de 400 hasta maratón. eh, Me fijé como ciertas metas y encontraba que había mucho talento en Chile, había gente muy valiosa, pero no tenía lo que era el soporte de atrás de una política. Cuando yo llegaba hacíamos informes, y principalmente cuando fui a los Juegos Olímpicos del 92 a Barcelona, que tuve la oportunidad de estar anteriormente muchas veces en España, por los Grand Prix, principalmente por los meetings que llevaba atletas y me iba a Madrid como base. Pero conocía la federación muy bien, conocía el programa que hicieron para prepararse para los Juegos Olímpicos, fueron 8 años antes y un poco más. Pero era el hecho que yo sabía que en Chile teníamos dos idiomas, o sea, hablábamos dos idiomas, a alto nivel y después el resto era una cosa muy plana. Acá no había una estructura, no había las federaciones que son los que tienen como la representación de la élite deportiva. Tenía muchos cambios, había muchas situaciones de dirigentes que eran muy buenas personas, pero no tenían el alcance suficiente para darse cuenta que había que hacer mucho más para tener alto rendimiento. Entonces, a nosotros la palabra alto rendimiento nos queda un poquito grande. Eh, yo creo que ahí yo me di cuenta que efectivamente no había soporte y tampoco había una política y política en general de tener resultados y que nos pudieran dar un paraguas no solamente de una inyección económica, sino que también de oportunidades. Había que hacerlo en forma muy particular o privadamente, como algunos papás daban soporte a algunos otros deportistas, y que son la realidad del deporte nuestro muchas veces. En el tenis se ve que son esfuerzos particulares, en fin. Pero el atletismo era muy distinto, porque de gran esfuerzo hay que entrenar todos los días y a veces 2 veces en el día, dedicarse
no había verano, ni invierno, ni nada que pudiera parar, ni suspender, y estar mirando hacia afuera, a una distancia muy lejos, donde un viaje nuestro era muy caro, y instalarse allá para poder competir de igual a igual era tremendamente más. Pero principalmente lo que no había acá era un soporte detrás. Estaba el técnico, y el técnico era todo. Era el psicólogo, era el fisiólogo, era el médico, era todo. Entonces era muy difícil realizar una campaña y darle un buen soporte al deportista. Y ahí me di cuenta que efectivamente estábamos años luz. Y habían algunas cuentas fáciles. Yo llegaba a Europa y no existía una pista de ceniza. Y cuando preguntaba, oye, íbamos a cualquier parte, a Segovia, donde sea, Soria, Salamanca, pista sintética, todo electrónico, fantástico, los meetings, fantástico. Llegamos a Chile de vuelta y a una pista de ceniza. O sea, 40 años ya habían dejado de tener pistas de ceniza. Entonces el abismo era muy grande, estábamos atrasados mucho tiempo. Y además de eso, cuando había un atleta entrenando en la Moncloa, en el centro de entrenamiento español, en el CEDOM, uno miraba y detrás de eso llegaban un equipo de entrenadores. Había un fisiólogo siempre al lado, un psicólogo siempre, el médico. En fin, habían como un equipazo detrás. Y yo llegaba solo con todos los atletas. Y ahí era lo más básico, digamos. Nosotros éramos lo muy básico. Y yo miraba a mis atletas y tenían gran capacidad, tenían tremendo futuro. Pero uno se sentía como, a pesar de que había estudiado y todo, no era posible. Ese era un punto. Y el segundo punto más complejo para mí fue en el tiempo darme cuenta que mis atletas estaban en desventaja. Y la desventaja eran que mis atletas eran de yogur. Y ellos me decían, Pato, déjanos de darnos yogur. Y yo decía, no tengo otra cosa que darte, que era la vitamina complejo B, un neurobionta. ¿Ya? Pero no era más que eso. Y ellos se dan cuenta que los que entrenaban cuando íbamos cada año a Europa por un mes y medio, a entrenar y a competir, que efectivamente eran dos realidades. Una era con anabólico y otra eran sin anabólico. Y los sin anabólicos a jugar y los con anabólicos a estar dentro de los mejores olímpicos. Fue duro. Es duro hablarlo, pero es la realidad. Ahora, no estaba dispuesto y tampoco había soporte como cuando yo estuve estudiando en Cuba. Que en Cuba se administraba para el régimen, o sea, en Alemania por régimen, en Italia igual, en todos lados por igual. Ahora, el sistema era cómo bloquear para que no te descubran, eso era el tema, no era si te daban o no, porque si querías ser un atleta olímpico y llegar a una final, no había otro camino. Eso fue duro y es duro. En fin, yo creo que es un tema pendiente. Hoy se sigue practicando, es así, es la realidad. Para muchos atletas eh, no tienen otro camino. No puedes llegar a ser un atleta olímpico finalista si no has roto el pacto que estamos hablando, que es un tema al final ético, moral, pero de principios, pero si no se regula, esto va a seguir igual. Así es la realidad, pues, Pato. Y tú la viviste, y qué terrible tomar esa decisión, ¿ah? ¡Pim! Entonces, ¡Pam! claro, había que hacer un cambio. No era muy fácil para mí porque era mi vocación, era eh, mi forma de trabajar era en la pista todo el día hasta la noche. Y no, o sea, el atletismo es trabajo, el atletismo es dedicación, es voluntad, perseverancia. Y, y eso es permanente. O sea, pensar en descanso, pensar en que yo voy a tomar vacaciones y No, compadre. Pero es la unidad, es la persona. Y como persona tienes todo. Tienes todo. Tu educación, tu alimentación, tu entorno. Es tan importante el descanso como el entrenamiento. O sea, es tan importante tu alimentación, es tan importante tu bienestar, cómo te sientes.
eso es parte, es día a día, y tú mejoras día a día. O sea, es como una escalera. Eso, vas peldaño a peldaño. Y no hay otro camino, no hay magia. En esto hay trabajo. Y hay trabajo, y ojalá esté la persona adecuada al lado tuyo para que tu trabajo sea efectivo. Porque si no es así, se pierde mucho tiempo. Ahora, en el tiempo de uno, el tiempo mío, los atletas tenían una limitación. ¿Y cuál era? Estudiar. Y eso era un contrasentido, porque el atleta de colegio iba a la universidad en la mejor época. Y ahí tenías un conflicto no solucionado, que era que las papás y cualquier familia, como yo, papá, o sea, yo quiero que mi hija, mis hijos, sean profesionales, como se van a ganar la vida. Entonces, el deporte de alto rendimiento es la forma de ganarse la vida, entonces hay que tomar una opción. Y ese es un punto, porque ¿quién te asegura eso? ¿Quién te apoya en esa gestión, en esa aventura? Porque antes se hablaba que los velocistas eran de 20 años, 22 años y 23, y ya después de eso se quitaba la velocidad. Es un cuento que funcionó muy poco, porque nos dimos cuenta que fisiológicamente la persona y los órganos maduran con el tiempo y tienen su trayectoria y tienen su ciclo, y las personas maduran mucho. De hecho, se ha demostrado que los atletas hoy día compiten con 30 años y si es su mejor marca, 28, 30, 32, y no tienen problema. Antes no, se pensaba Mira, que me era más. preguntan que por qué Los ahora, atletas por los qué velocistas eran muy con jóvenes, la... ¿no es así? Hay alguien que me dice que por qué, dice Te por fuiste, qué Rodrigo. los antiguos... No, no, te desconectaste Ahora tú, sí. estás desconectado, estás ahí con más señal. Me preguntan ahí por qué, un corredor me dice, ¿por qué toda tu experiencia no la has volcado con los jóvenes de ahora, con los entrenadores jóvenes? Eh, Agradezco la pregunta, porque de verdad lo que hice fue un cierre, me dediqué a otras cosas, me arriesgué y me reinventé y me fui eh, a, profesionalmente a un campo distinto, me fui a empresas, fui, fui, fui de verdad formando equipos en otras cosas, y asumí funciones de otra manera. Me fui primero a una línea aérea. Espérate, eh, espérate. No, 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 no contesta ya esa parte, porque si no, 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 vayamos espérate, no, 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 vayamos, que tengo pregunta aquí. Mira, Pato, tengo un caso de una campeona mundial y finalista olímpica que nunca usó más que su trabajo. La diferencia es que salió del medio. Agustín dice. pero Vamos a ver. escucho, la No, barba. no, no. Es la única, Escucho. porque salió quinta en el último del Juego Olímpico. Y que lo llamé personalmente y lo saludé, le dije, te felicito. Me dijo, Pato, estuvimos a punto, a punto, a punto. Mira, eh, Estamos hablando de Agustín ella, Riveros. Estamos sí, hablando de Agustín Agustín. Riveros, el Cucho Riveros, el papá de Bárbara Riveros, que actualmente, entre otras Agustín, cosas, es presidente de la Federación de Triatlón. Agustín lo hizo muy bien. El Cucho, gran atleta, de las personas perseverantes, con las condiciones que te dije. O sea, él hizo todo, era muy obediente y entrenó además un equipo muy bueno, tenía muy buena gente al lado de él. Entre ellos Benito Baranda, en fin, muchos atletas, para no nombrar a muchos, porque a uno ya con 25 años sin bloqueo, con bloqueo no se lo olvida, pero el Cucho estuvo y permitió, yo lo entrené en el Colegio San Ignacio, no siendo alumno del colegio, y también Claro. llevaba a otro atleta, no siendo el colegio, a mí no me importaba, yo era abierto y recibía a todos, con condiciones y sin condiciones. El Cucho llegaba Pero con sus adías amarillas, con rayos. Cucho por el liceo alemán corría, y nosotros ganábamos, el San Ignacio ganaba las carreras de fondo, pero éramos 5 primeros y de otros colegios, y eran todos entrenados por mí. Pero en fin, pero Cucho tiene razón, porque lo que él hizo, son pocos los que hacen eso. Él apoyó a su hija y le costó de su bolsillo, y tuvo que sacarla de acá, tuvo que llevarla afuera. La Tal única cual, forma. tal cual. Y no Pato, quiero seguir más porque de verdad no tengo mucho conocimiento, pero sé que es Pato, así. Sí.
ya la pregunta era ligada, ¿qué harías por mejorar el atletismo en Chile? Estáis hace 25 años afuera del medio, pero quiero que harías. Mira, yo Nos quedan 8 minutos. Mira, es poco, Sí. poco. A mí, yo no sé cómo hemos avanzado. Sé que no puedo descalificar, yo creo que hemos hecho cosas. Han habido muchos talentos, como todos los ciclos del país desde el comienzo. eh, pero, pero de verdad, yo creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte que no tiene que ver con el Comité Olímpico, tiene que ver con la realidad de las federaciones, las asociaciones, de los dirigentes, de los recursos que manejan ellos y de tener mucho. Te quedaste pegado. Porque la batería del teléfono te la hay consumido toda. Mira. ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? Porque no No, se puede tengo. cortar. No, se nos va a Pato, cortar. Pero espérate, Pato, déjame decirte algo que es importante. ¿ya? Porque nosotros no tenemos que inventar la pólvora, tenemos que imitar los buenos planes y programas que han hecho otros países. Y no me refiero a países del área, porque yo fui educado también en el área, en el deporte de los países más socialistas, más comunistas, pero no es eso, porque ellos son otros objetivos ellos. No, yo hablo de países como los nuestros democráticos, donde se pueden hacer grandes desarrollos, pero principalmente pensando en que el deporte es un beneficio y el deporte es salud, el deporte es una proyección a que las personas vivan de mejor forma, de mejor manera. Mira, Andrés Riquelme me manda un mensaje y dice, gracias Pato por llegar a ser el atleta y la persona que fui. El Andrés Me alegro Riquelme. mucho, me alegro mucho. Gracias, Andrés. Yo, de verdad, un abrazo grande. Yo sé que fuiste uno de los atletas del colegio. Y bueno, yo comparto contigo, creo que hay una gran admiración. Yo trabajé con mucha gente, muchas generaciones, y quedé siempre muy contento. Y todo lo que he hecho lo hago de forma eh, muy entregada y también feliz. Pato, te voy a decir 3 nombres y tú me dices lo que se te viene a la mente. Alberto Laura. Gran amigo, enérgico entrenador. Sergio Guarda. Profesor mío en la universidad. Senen ya te lo pregunté, y ahora, pero ya sé lo que opiné de Senen. Eduardo Sotomayor. Sotito. Eduardo Sotomayor trabajó Sotito. conmigo, Sotito. Eh, Hoy yo creo que se ha desarrollado profesionalmente muy bien y tengo una gran admiración por él. Yo fui su jefe en la Católica. Pero sí, oye, sigue con el bastón de la posta que le pasaste, ¿eh? No lo suelta, no lo suelta. No, y está súper Está bien bien. porque, oye, yo lo admiro, porque el atletismo le sale por todos lados, así como te salía a ti, Yo por lo todos sé, lados. pues, oye, trabajó conmigo, así que... Pato, ya, después, ahora entonces, vamos con tu época que te saliste, porque todo el mundo me pregunta, ¿y después qué hizo? Nos quedan 7 minutos, ¿después qué hizo? ¿Qué hizo el Pato después de salirse del colegio y la Católica? Bueno, yo tenía como muchas inquietudes, me gustaban muchas cosas eh, y tenía ganas de hacer algo distinto porque el cambio lo tenía que hacer de frentón y cómo retirarme. Y de verdad lo que hice fue aprovechar una coyuntura de un amigo mío que tenía la idea de hacer una línea aérea. Y eso Ya. fue como el primer botón y me llamó para que yo lo acompañara a este proyecto. Bueno, yo participé en la primera parte, no creyendo mucho, porque alguien que te llame para decir que que quiere tener una línea aérea, una cosa de loco, weón. Entonces, yo fui igual, él tenía bastantes recursos, pero era muy especial, ¿no?
Y cuando ya fui a un par de reuniones, me mantuvo a su lado y me dijo, oye, me dijo, yo he citado a un par de personas para que me hagan el proyecto de la factibilidad de tener una línea aérea. Y yo decía, le dije, bueno, vamos, pues, weón. Era el único que estaba al lado de él. Y llama a un par de personas que no las voy a nombrar, pero ellos que son de línea aérea, y les dice cuánto cuesta el proyecto, la factibilidad, y ya. Y cuando pesca la chequera y hace un cheque por $100.000, y le costaba 200.000, le dije, aquí está el 50%, los 50% se los pago cuando me traigan el estudio. Y dije, esta cuestión es seria. En esa época era serio. Así que bueno, ahí empezó mi primera incursión. Hicimos la línea aérea, participé en el proyecto, fui parte del equipo inicial, participé principalmente en la imagen de la compañía, en el nombre de la compañía. Ahí me gustó mucho lo que era el diseño, el marketing, y eso fue el primer botón para que yo dijera, esta es la posibilidad que yo tengo de irme. Y ahí fue cuando ya empecé a renunciar a todo, pedí los permisos adecuados y me quedé al final en línea aérea. Y trabajé 5 años en la línea aérea Avan Airlines y National Airlines. Fui el gerente de servicio a bordo y después fui el gerente de aeropuerto. Y después te Eso bajaste a la hice. tierra. Tuvimos 12 aviones, 12 aviones. Y ¿Sí? después de eso Después te muté bajaste a la tierra. tenía dos posibilidades, o irme a LAN, que la familia Cueto quería que yo me quedara en LAN, o me fuera a Turbú con la familia 10 y me fui a Turbú. Y en Turbú tuve una larga carrera y llegué a ser gerente comercial, gerente de marketing y gerente comercial durante Pero, y de ahí 9 esa años. plataforma, yo me acuerdo que igual nomás ayudaste a harto deportistas de esa plataforma. Lo que pasa es que auspicié, me metí en el Sí. área principalmente por el marketing, que me gustaba y me apasionaba, me metí en cultura, en deporte y en espectáculo. Y me acuerdo haber hecho el estático más grande del país, me tomé casi todos los estadios del país y los 100 metros, que era mi carrera, yo dije 100 metros de estático. Y fue fantástico, el Turbú salía en todos lados. Hice contrato con Colo Colo, me compré la camiseta de Cobreloa y salimos campeones. En fin, hice muchas cosas ahí en deporte y apoyé a algunos deportistas personalmente. Me consta, Pero me de consta. esa forma, como gerente y como empresa, de esa forma. Sí, Y después ya, en nuestro caso de Olimpo, nos da ahí unos tickets para el triatlón. Entonces yo se los pasaba a los triatletas para que llegaran a Puerto Montt, a Puerto Vara, a qué sé yo, y ahí con los tickets íbamos todos con Turbú. claro, por supuesto, mucho, Agradecido. sí, Oye, mucho. y de ahí pa, de Turbú, De cambio de Turbú nuevo. me hice un cambio porque a mí me afectaron mucho una seguidilla de accidentes de carretera que me impactaron demasiado y yo no estaba preparado para asumir eso porque era muy doloroso. Y pedí un cambio entre las mismas empresas de la familia 10 y me fui a Copelia. Ahí estuve 4 años y medio y al Con los final helados, ¿qué te parece? con los Entre helados y helado y con los pastel, o pasteles, me sea, hice cargo con él, sí. Sí. Y bueno, ahí ya decidí definitivamente independizarme. Y ahí fue cuando entré ya a empresa de muebles, hice una empresa constructora, locales comerciales, y me dediqué a eso, mueblería y locales comerciales, para el retail principalmente. Y en fin, y junto con eso hice el proyecto de Sensero, con los helados que son de una línea más saludable, distinto, orgánico, en fin. Eso fue junto y paralelo. ¿qué te parece? Sense. Tengo unos amigos Sensor. ahí que ahí nos encontramos en el café, ayer fuimos a tomar un café. Ah, Pato, sí. Pato, mira la cantidad de gente que opina aquí, que te manda saludos. El Pato González te vuelve a saludar, Patito, dice, un gusto saber de ti, gracias por acompañarnos en Viña, tu compromiso. Oye, ¿cómo se llama? El Cucho Riero nos preguntó lo que iba a preguntar. Pues, Cuchito, te quedaste en la pura pregunta nomás. Pato, ¿qué quieres que te diga? Faltan más empresarios como este gran entrenador, dice, aplauso y admiración para el Bernie Running. Eh, Muchas gracias. en realidad, Pato, ha sido un
placer, un honor, después de tantos años, que cuentes tu historia, que la tenías guardada, ya quedó, ahora la vamos a guardar y la va a poder ver todo el mundo. Así que muchos cariños a la Chepita, que Cucho dice que la Chepita tenía mala memoria porque en Viña se puso a correr al lado tuyo. Y tú le decías, Chepita, ¿tú sabes quién es el que está corriendo al lado? Y la Chepita miraba así y decía, ah, y decía, no sé. Le dijo, es que el Cucho, y el Cucho había estado muy gordo, ¿ah? Pero ahora está más flaco, está corriendo. Así que... Oye, y Cucho era delgado, ¿eh? Súper delgado. Sí, pues, sí, un patafil. Y disciplinado, muy disciplinado. Bueno, su hija salió el papá. Sí. Salió el papá. Pato, un gran abrazo, que tengas, pero mucho éxito en todo lo que venga por delante. Y nos estamos viendo por ahí, en alguna parte. Gracias Rodrigo por la oportunidad. Yo creo que vienen tiempos duros. El país está viviendo y todo el mundo está viviendo situaciones difíciles. Yo creo que hay que volver a repensar todo lo que uno ha hecho y volver a hacer, reinventarse y adaptarse. Yo creo que viene un tiempo de cambio importante. Gracias, Pato. Un gran abrazo. Estamos viendo. Gracias. Un abrazo para ti. Chao. Buenas noches. Chao. Adiós. Chao.